Está con nosotros Victorino Pugliese, presidente de la Biblioteca Rivadavia, y el doctor Ricardo Pasolini, historiador. Victorino, gracias por venir, ¿cómo estás? No, gracias a ustedes por darnos el espacio. ¿Todo bien? Todo bien, sí, sí. Bueno, varias actividades con motivo de los 117 años de la biblioteca. Sí, empezamos con un torneo de ajedrez, bueno, con todos los talleres funcionando, y ahora vamos a incorporar al Instituto de Estudios Históricos y Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas para que dé un ciclo de charlas sobre Tandil de mediados del siglo pasado, con distintos temas. Bueno, vos planteaste uno, el Monseñor Actis versus el Ateneo Rivadavia. Ahora empezamos el lunes 30 ahora, con una charla que va a dar Paola Gallo sobre los matrimonios y los compromisos matrimoniales en la década del 40, 50. Qué lindo, porque, a ver, no estamos hablando de lo que pasa a nivel nacional, de lo que pasaba acá en la ciudad de Tandil, con todas sus particularidades. Qué lindo, Ricardo, que ustedes se sumen y que, a ver, son de alguna manera testigos de lo que pasó, ¿no? A través de los estudios que ustedes hacen, de los relevamientos. Sí, bueno, esa es la tarea de la historia. Siempre tuvo, quiero decir, la historia siempre ha sido pensada como un ambiente donde se dirimen cuestiones muy ideológicas. Sin embargo, desde el mundo universitario, cuando uno produce conocimiento histórico, está muy pautado que cuando te salta el corazoncito ideológico, es una historia que está mal hecha, ¿no? En algún punto. Así que nosotros queríamos aportar desde nuestro instituto, porque admiramos la tarea de la biblioteca, la verdad. Nosotros, no solo porque hemos trabajado mucho ahí, por el acervo bibliográfico que tiene la biblioteca, pensemos, ¿no? Los años, el siglo y pico del ECO, el siglo y pico de la biblioteca, mantener instituciones en un país tan complicado como el nuestro, mantener esta secularidad de las instituciones y que tengan todavía un impacto en su acción comunitaria. Así que desde este ámbito de la historia académica, entre comillas, quisimos aportar a todo lo que nos da la biblioteca y nos ha dado. Y tenemos colegas que algunos hemos transitado la historia local en su relación con la historia nacional. Claro. Y también te diría hasta internacional, ¿no? Y uno lo que ve con Actis también es que con Actis, con el Ateneo Rivadavia, con ese Tandil de los años 50 y 60, que este micromundo pequeño que es el nuestro estaba atravesado por todas las polémicas filosóficas del mundo de la época. Si éramos una comunidad, que eso es una particularidad también de nuestra comunidad, una comunidad local, pero que tenía muchas referencias y su dinámica cotidiana estaba atravesada también por las problemáticas internacionales. Contanos algo de esta cuestión del padre Actis versus el Ateneo Rivadavia. ¿Qué pasaba? Lo que pasaba es que Actis era un militante del catolicismo. Vos lo señalabas al principio, que tenía ese componente de novedad y dimensión conservadora o tradicional. Y la novedad es que había entendido rápidamente que él tenía que intervenir en la esfera pública, ¿no? Eso es muy, muy novedoso y quizás tuviera que ver con su personalidad, ¿no? Pero por otra parte había sido formado, se había doctorado en Roma, cuando dominaba en el catolicismo lo que se llamaba el integrismo católico, que era una corriente de las más duras, en el sentido de los años 30 y 40, y él se tomó una militancia. Él tenía que terminar con los masones, los comunistas, los liberales. Yo pude entrevistarlo una vez, hace muchos años, y él contaba, bueno, yo dejé de publicar el semanario católico, la revista, en el 69 porque ya les había ganado a todos. Así contaba la historia. Y por otro lado tenías los grupos del Ateneo Rivadavia, de la biblioteca, donde ahí podríamos decir que era el pensamiento socialdemócrata, otra tradición, la filosofía del iluminismo, y vos los veías encarnados en figuras relevantes del mundo local. Entonces, hoy hablamos de grietas, ¿no? Que está tan
tan de moda el concepto, lamentablemente tan llevado a la práctica también, pero bueno, esto habla de las grietas de antes, de alguna manera. Así que todo el ciclo nuestro está atravesado por esos cambios, ¿no? Sí, sí. ¿Te acordás de algunos nombres del Ateneo? El Ateneo teníamos, bueno, desde el doctor Juan Carlos Pugliese como uno de los miembros fundadores, Juan Antonio Salceda, como es el intelectual, ¿no? Interesante la figura de Salceda, sobre él también lo he estudiado. Ahí había como un acuerdo. En realidad el Tandil de esos años tenía muchos acuerdos. Las dirigencias políticas y culturales tenían un acuerdo que era importante ser culto, que era importante educarse. Bueno, podías encontrar a la gente del Ateneo diciendo eso, y también a los católicos, con su importancia con el Teatro Estrada, la Acción Católica, el Colegio San José. La Biblioteca de Pelitero. La Biblioteca de Pelitero, quiero decir... La librería de Pelitero. Y que era un gran coleccionista también. Quiero decir que las polémicas estaban fuertemente sobre las concepciones del mundo, pero había ese acuerdo sobre la importancia de la cultura. Entonces se daban en esa complicidad objetiva, ¿no? En algún punto. Las polémicas se daban. Pero bueno, era un Tandil también y bueno, y estaba el peronismo y el antiperonismo. Incluso Actis inicialmente, que es como pasa con el catolicismo de esos años, inicialmente acompaña al peronismo, y hacia las últimas etapas del gobierno del primer peronismo hay una alianza que está impensada, ¿no? Entre los sectores radicales, socialistas, liberales y el catolicismo, cuando dicen, bueno, el 55 muestra un acuerdo. Pero era alguien beligerante, ¿no? Pensaba, vos la nombraste, ¿no? La revista, ¿no? Esa publicación que, sí. No sé durante qué cantidad de años, hoy... Desde 1928 hasta 1969. Tremendo la continuidad. Sí. La mayoría de esos ejemplares, no sé si estarán en la biblioteca, pero sé que están ahí en el museo de la iglesia, de la parroquia. Sí. Hay una cantidad que muestran justamente, obviamente, un pensamiento muy particular que difundía el padre Actis a través de esa publicación, que bueno, dejó marcado esto que vos decías, ¿no? Una línea. Sí. Y cuando hablamos de una cabeza diferente a los curas que había tenido Tandil en ese momento, es esto, ¿no? De querer, no digo colonizar, pero sí con el pensamiento tratar de avanzar y difundirlo, por ejemplo, a través de una publicación. Sí, y además, bueno, esto que decía, que habías mencionado, que él participaba en la radio y demás. Una figura relevante de ese Tandil. Y bueno, los antagonistas estaban en el mundo, que tenía mucho impacto en los estudiantes de la escuela normal, por ejemplo, el Ateneo Rivadavia. Y después fue un circuito donde vinieron las personalidades más importantes de la cultura argentina, ¿no? En la biblioteca. Sí, claro. Entonces, los ciclos de cine, había unas jornadas que se llamaban los miércoles polémicos, que bueno, un poco sacamos esa idea de ahí, donde se sentaban a debatir, pero un mundo de ideas que hoy parece impensable, ¿no? En algún punto, un mundo de ideas, donde había que exponer argumentos, ¿no? Hoy hay cofradías, ¿no? Donde el algoritmo hace que busquemos siempre lo mismo porque nos envía lo que ya sabemos, ¿no? No, el sesgo de confirmación. Es, ¿no? Otro momento. Sí, donde no se dan tanto estas cuestiones, sino que nos reunimos los que pensamos igual y nada más. Sí, es un poco ese es el momento actual. Tenemos que buscar un poco también en la biblioteca, o nuestra idea de participar en estos espacios es buscar una conversación pública, ¿no? Claro. Volver a encontrar esos ambientes donde vos presentás ideas con sus argumentos y la otra persona respetuosa intenta no acordar, pero siempre en esas reglas de la civilización, ¿no? Ricardo, para tu charla falta todavía. Recordá cuándo va a ser, porque esto es un ciclo de charlas donde van a ir pasando distintos protagonistas. Sí, comenzamos con esta del próximo lunes. Va a haber una charla por mes los lunes, que ya vamos a ir informando. Bueno, si bien ya está el calendario, pero lo vamos a hacer más preciso al momento que
que estemos por dictarlas, y ahí vamos a recuperar desde el Tata Dios y el expediente, analizar lo que nos dice el expediente judicial que no está tratado sobre cómo era la sociedad en esos tiempos, porque ahí empieza, a partir de ese juicio y esos asesinatos, empieza la idea de cómo hacemos de esta sociedad una sociedad civilizada. Esa discusión luego de los eventos de Tata Dios de 1870. O sea, que se va a hablar de Tata Dios antes del mito. Exactamente. Vamos a ver aquí qué sucedió, cómo era la sociedad. Tenemos también polémicas entre radicales y conservadores en los años 30. Tenemos la charla de la doctora Paola Gallo, que es muy linda porque va a trabajar con fotografías familiares, álbumes familiares, y ver cómo fue cambiando la idea de pareja en esos años 40 y 50, sobre los ritos del compromiso matrimonial, y cómo eso después en los 60 empieza a tener un cambio, cómo era la modalidad de ponerse de novio y casarse en ese Tandil. Es muy lindo, son temas muy novedosos. Tenemos también lo que era ser una maestra normal, o el normalismo, ¿no? Que implica esas figuras de la maestra que en los años 40 y 50 el médico y la maestra eran las figuras más prestigiosas de una comunidad local. Sí, entonces se va a presentar eso, se va a estudiar en una linda charla que la va a dar la doctora Lucía Leonetti. Después vamos a tener una charla también sobre la clase media, eso que decimos siempre, que Tandil es una sociedad con ingresos o sin ingresos, pero de cultura de clase media, o sea que va a haber una charla sobre qué era ser en provincia clase media, esos años 30, 40. La voz que están escuchando es la del doctor Ricardo Pasolini. Y Victorino, bueno, creo que la presentación está hecha. Después, cada vez que haya una charla, tendríamos que hacer un anticipo acá. Perfecto. Bueno, el sentido es que la biblioteca quiere incorporarse a la discusión del hacer de la ciudad. Queremos ser el centro cultural que fue alguna vez el Ateneo Rivadavia, y en una circunstancia totalmente distinta. Es decir, el Ateneo Rivadavia no confrontaba con la radio, televisión, el streaming, etcétera. Pero yo encontré una biblioteca activa, viva, con grandes cosas. Así que si podemos incorporar esto, que yo creo que es un salto de calidad, vamos a seguir. Va a ser lindo. La biblioteca por un largo tiempo. Gracias, Victorino. Gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes por el espacio. Victorino Pugliese, presidente de la Cámara, de la Biblioteca Rivadavia, y el doctor Ricardo Pasolini, historiador, bueno, formando parte de muchas actividades que hay en el marco de los 117 años de la biblioteca.